Hola a todos, mi nombre es Isisareli Arroyo Mariano. Te quiero dar la más cordial bienvenida a este webinar. Espero que te encuentres muy bien. Y bueno, actualmente estoy cursando el cuarto semestre de la carrera en el Centro de Actualización del Magisterio en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, en la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje con especialización en las matemáticas. Antes que nada, te quiero agradecer que estés aquí y te voy a hablar sobre una palabra o más bien un tema que a nosotros escuchar la palabra causa mucho impacto, seamos estudiantes o seamos profesores en práctica, docentes en formación. Tiene mucho revuelo en nosotros escuchar la palabra trigonometría y más cuando ésta se compone de letras y números. Nuestro tema del día de hoy a conversar, a platicar, es razones trigonométricas. Pero antes de esto, quiero darte una pequeña introducción sobre lo que es la trigonometría, para qué nos sirve, cuál es la función de esta y qué importancia tiene sobre nuestras vidas la trigonometría, ¿no? Porque si bien dicen que las matemáticas es esencial y es fundamental para nosotros, ahora sí que para nuestra vida cotidiana, la trigonometría también tiene una razón dentro de esta. Me voy a permitir eh, presentar una, unas diapositivas que hice para comprender un poco mejor el tema. Vaya, ¿qué es la trigonometría? Bueno, la trigonometría se entiende que es una parte o una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar y medir los ángulos, las relaciones entre sus ángulos y lados y sus funciones trigonométricas, es decir, seno, coseno, tangente, que son las más populares que nosotros vamos a encontrar dentro de la calculadora. Pero no quiere decir que ahora sí que secante, cosecante y cotangente no las vayamos a encontrar. Simplemente que estas son razones opuestas a ya sea seno, coseno, tangente. Pero ahora sí, en qué se relaciona? ¿Cómo la diferenciamos? ¿En qué nos podemos apoyar? ¿O cómo funciona la trigonometría? Es básicamente que se aplica a todo aquello que requiera medidas de precisión, como la geometría espacial o la astronomía. Para esto requerimos, o más bien funciona para calcular medidas de distancias entre ellas respecto a puntos gráficos. Ahora, el estudio de la trigonometría existe desde hace muchísimo tiempo, desde el primer filósofo matemático, desde todo, ¿no? Pero, ¿cuál es la importancia que tiene la trigonometría ahora sí que en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo nos puede ayudar a relacionarnos? La aplicación de las funciones trigonométricas en física, en astronomía, en telecomunicaciones, incluso en ingeniería, entre otros ámbitos, permite calcular distancias con precisión, es decir, sin tener necesariamente que acceder a ellas o recorrerlas. Vaya, sabiendo esto, la importancia de la trigonometría radica en que en diversas aplicaciones, es decir, ¿para qué? Por ejemplo, en calcular la distancia entre dos puntos y ángulos de inclinación. Esto se ve mucho en ingeniería civil, calcular distancias y ángulos que ahora sí que nos sean de gran utilidad sin tener que acceder a ellos, porque algunos son inaccesibles. También nos sirve para calcular la altura de un punto en pie que puede ser también inalcanzable, es decir, de edificios sumamente ahora sí que altos o aquellas distancias que nosotros no podamos recorrer físicamente, pero la trigonometría, cuando tenemos un lado podemos calcular el otro. Entonces, ¿cuáles son las medidas en trigonometría? Tenemos las funciones también trigonométricas. ¿Cuáles son ellos? Primero, vamos ahora sí que enfocarnos en que las razones trigonométricas aplican solamente a triángulos rectángulos. Es decir, ¿cómo vamos a identificar un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo se identifica por poseer un ángulo recto de 90 grados. Es decir, siempre se representa con un cuadro. Para esto, también vamos a ver la relación métrica de los lados de un triángulo rectángulo. Como ya se los dije, a partir de un triángulo que presente un ángulo de 90 grados, se pueden determinar tres elementos fundamentales. Estos son un ángulo, que es el área del plano en que se encuentran dos semirrectas de origen común, es decir, esto de aquí.
Los catetos, que son el resto de lados que forman un triángulo. Se pueden clasificar entre cateto opuesto y cateto adyacente, que ya más adelante les voy a mencionar cómo podemos identificar el cateto opuesto del cateto adyacente, dependiendo del ángulo que nos señalen o el ángulo correspondiente. Y la hipotenusa, que es el lado de mayor longitud de un triángulo opuesto al ángulo recto. Es decir, la distancia que hay de este punto a este punto se llama hipotenusa, porque ¿cómo vamos a identificar la hipotenusa? Siempre vamos a saber que se trata de hipotenusa porque es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Entendido estos tres conceptos fundamentales, las funciones trigonométricas son 6, pero casi siempre vamos a encontrar 3, como les comentaba, en la calculadora encontramos 3. Seno, que es la razón que existe entre el cateto opuesto del ángulo de estudio y la hipotenusa. ¿Qué queremos o a qué nos referimos con el ángulo de estudio? Es como les decía, ¿cómo vamos a diferenciar el cateto opuesto del cateto adyacente? Bueno, para esto, si bien encontramos dos ángulos que son agudos porque comprenden menos de 90 grados, según el ángulo correspondiente o el ángulo señalado, vamos a diferenciar los catetos. ¿Cómo se diferencian? Cateto opuesto siempre va a ser el cateto que se encuentre opuesto al ángulo señalado o enfrente para manejarlo de mejor manera. El ángulo adyacente siempre lo vamos a encontrar al ladito del ángulo que nos están señalando. Entonces, y la hipotenusa, como ya les decía, es fácil de identificarla porque siempre va a ser el lado más largo del triángulo rectángulo. No importa cómo esté acomodado el triángulo, ahora sí que derecho, de cabeza, de lado, todo. Siempre vamos a identificar que se trata de un triángulo rectángulo porque posee un ángulo recto de 90 grados. Entonces, seguimos con otro ejemplo para que aprendan a identificar lo que son los catetos. Como aquí vemos, este triángulo rectángulo está al revés, más sin embargo, el ángulo que ahora nos señalan es el ángulo B. El correspondiente es el ángulo B. Entonces, ¿cómo vamos a identificar los catetos? Recuerden que el cateto opuesto siempre va a ser el cateto que esté ahora sí que opuesto al ángulo señalado o enfrente. Y y el cateto adyacente siempre va a ser el que esté justo al ladito del ángulo señalado. La hipotenusa, les recuerdo, el lado más largo del triángulo. Ahora sí, ¿cuáles van a ser nuestras razones trigonométricas? Entendido estos tres conceptos fundamentales, las funciones trigonométricas son seno, que quiere decir la razón entre el cateto opuesto del ángulo de estudio y la hipotenusa, es decir, del ángulo señalado, ya sea el A, el B o eso. El coseno es la división del cateto adyacente del ángulo analizado entre la hipotenusa del triángulo. Aquí tenemos coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Para esto voy a hacer una pausa informativa y recordarles que cuando nosotros hablamos de razón, en matemáticas siempre nos vamos a referir a una división. Y ahora sí que las razones trigonométricas no es más que una división, es decir, un cosistente. Funciona con ángulos agudos, lo que ya antes les mencionaba, se refiere a menos de 90 grados. Si pasa de los 90 grados, ya no vamos a ver al seno o al coseno o al tangente o así como una razón trigonométrica, sino que ahora la vamos a ver simplemente como una función. Entonces, desviándonos de esta pausa informativa, continuamos con que la tangente es la razón que existe entre el lado opuesto y el cateto adyacente del triángulo. Se expresa como la división del seno entre el coseno o entre palabras más fáciles, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El secante es la razón recíproca del coseno que consiste en la relación entre la longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto adyacente. Es decir, aquí hipotenusa sobre cateto adyacente. El cosecante
es la raíz recíproca del seno, que consiste en la relación de longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto opuesto, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto. Y por último tenemos la cotangente, que es razón recíproca de la tangente, que consiste en la relación entre la longitud del cateto adyacente y la longitud del cateto opuesto. En palabras más fáciles, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Para esto, si nosotros ya conocemos el orden de estas razones trigonométricas, o las empezamos a memorizar o a aprender, ahora sí que a poner en este orden, nos va a ayudar mucho la palabra coca, hielo, hielo, para aprendernos de manera más fácil las razones dadas. Es decir, aquí tenemos coca, coca, hielo, hielo, de arriba hacia abajo. Y de abajo hacia arriba es la misma forma. Coca, coca, hielo, hielo. Para esto, algo muy importante que no quiero que pase desapercibido y sin mencionar, hay que tener en cuenta que todas, la suma de los ángulos, ahora sí que internos de un triángulo, siempre es igual a 180 grados. Estos ángulos casi siempre los vamos a nombrar como alfa, beta y delta, pero para nosotros como maestros en formación, incluso como alumnos que ya estuvimos en secundaria o en bachillerato, escuchar alfa, beta y delta nos hace una explosión en la cabeza fenomenal, que decimos, ¿de qué se está tratando esto? O de qué me quiere hablar. Para esto, no cambia en nada la simbología, es simplemente alejarnos un poquito ahora sí, del lenguaje matemático y ponerlo como A más B más C, quiere decir que es igual a 180 grados. Esto hay que tenerlo en cuenta ahora sí que para ayudarnos a la hora del despeje, a decir cuánto vale el ángulo B si ya tenemos el ángulo A y el ángulo C. Entonces, simplemente con hacer un despeje vamos a saber cuánto vale el, el ángulo B sin necesidad de estarlo calculando con razones trigonométricas. Ese es como un pequeño atajo, vaya. Ahora, razones trigonométricas también está ahora sí que muy asociado al teorema de Pitágoras. Qué nos quiere decir el teorema de Pitágoras? Bueno, Pitágoras decía que la suma del cuadrado de los catetos es igual a el cuadrado de la hipotenusa. ¿Cómo está relacionado teorema de Pitágoras con razones trigonométricas? Podemos encontrar la longitud de la hipotenusa con teorema de Pitágoras, podemos encontrar los catetos A o B con teorema de Pitágoras, simplemente ahora sí que despejando la fórmula. ¿A qué me refiero con despejar la fórmula? Sabemos que cuando calculamos teorema de Pitágoras ya está establecido por c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. A la hora de nosotros despejar esta fórmula, recordemos que para despejar es álgebra básica. Lo que haces en un lado, lo haces en el otro de manera opuesta, es decir, si en uno sumas, en otro restas. Así es como la fórmula se despeja negativa. Ahora, para quitar esta potencia elevada a la número 2, nos habla de una raíz cuadrada. Es decir, es la operación contraria a la potencia. Es por eso que al final, o para encontrar el resultado, siempre le sacamos raíz cuadrada a la suma de los catetos. A la suma de A más B o de C menos B o de C menos A. ¿Por qué S? Recordemos que es el mayor menos el menor. Se supone que cuando nosotros le restamos este a este, nos tiene que dar este. Y si le restamos este a este, nos tiene que dar este. Es por eso que C, como es el mayor y C se refiere a hipotenusa, y recordemos que hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo, es por eso que siempre tenemos que poner C al principio. Recuerden, el mayor menos el menor. Ahora sí que la función que queramos encontrar. Es así como teorema de Pitágoras está relacionado a funciones trigonométricas. Ahora, ¿para qué nos sirven estas funciones trigonométricas y qué funciones tienen? Bueno,
Las funciones trigonométricas se utilizan para calcular grados, ángulos y otros datos geométricos. Y como les decía, hay otros lados geométricos. Algo muy importante que quiero resaltar aquí es que no todas las funciones trigonométricas utilizan a los radianes como una unidad de medida. En vez de que tengan un resultado, puedes convertir los radianes en grados mediante funciones. Como se los decía acá, las unidades de medida en la trigonometría son los radianes, el grado sexagesimal, el grado centesimal y mi ángulo. Ahora sí les voy a hablar sobre cada uno de ellos. El radian es la unidad angular básica en trigonometría que se forma a partir del radio de una circunferencia o indica la relación que existe entre el ángulo y el radio de la circunferencia. El grado sexagesimal, perdón, es una unidad angular que divide una circunferencia en 350 grados, perdón, en 360 grados, considerando que cada ángulo recto posee 90 grados. El grado centesimal es una unidad angular que divide una circunferencia en 400 grados centesimales. Y como les decía, mi angular es una unidad que divide a la circunferencia en 6.400 unidades. Estos ya son como conceptos muy, ahora sí que trascendentales, pero que nos pueden servir para ahora sí que resolver problemas con razones trigonométricas un poco ya más avanzadas. Ahora, como conclusión, las funciones trigonométricas son herramientas muy poderosas y esenciales en las matemáticas y en diversas disciplinas. Como ya se los comentaba antes, es muy importante para la ingeniería civil porque nos permite entender patrones cíclicos y repetitivos dentro de la naturaleza, dentro de tu vida cotidiana y en resolver problemas prácticos en la vida real. Y ya ahora sí, para terminar y sobre todo agradecerte el tiempo que me escuchaste y el tiempo en que estuviste aquí, te voy a dejar la diapositiva o la presentación que estuvimos aquí. Ahora, estuvimos ocupando. Bueno, para terminar, tenemos que las razones trigonométricas se entienden como el proceso aritmético de dividir longitudes de los lados del triángulo. Esto es una técnica para encontrar valores faltantes de un triángulo o valores faltantes del triángulo. Y recordemos que las tres razones trigonométricas básicas son seno, coseno y tangente. También te quiero hacer énfasis en que no te olvides de la palabra coca, hielo, hielo. Coca, coca, hielo, hielo. Acuérdate que primero tenemos que, o es muy importante, recordar, memorizar el orden de las razones trigonométricas para que ahora sí que este pequeño atajo de coca, coca, hielo, hielo te pueda funcionar. Me dio muchísimo gusto tenerte por aquí. Te doy mi más cordial agradecimiento por haberme escuchado. Espero que esta información en algún futuro, cuando tú llegues a aplicar trigonometría, te pueda servir. Así es que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.